Poco después de titularse de médico veterinario, Felipe Valenzuela se vio enfrentado al desafío de gerenciar la empresa familiar en San Pablo, un sistema agropecuario de 700 hectáreas y 180 años de historia, que urgía poner al día en tecnología, eficiencia y productividad. Partió por evaluar las posibilidades de la tierra disponible y apostó por la diversificación. La base del sistema sería la siembra, complementada con la engorda de novillos, y hace 2 años se aventuró con avellano europeo, cultivo de manejo sencillo y que garantiza un alto retorno. Con rigor técnico y convencido de las ventajas de la planificación de largo plazo, Felipe ha logrado avances significativos en la rentabilidad de la empresa. Un estilo de gestión sin concesiones que ha demostrado una gran eficacia para tomar la decisión adecuada en el momento preciso. Agronauta es presentado por Glicoline de Prinal, Fintox Pro Advance de Proceed International. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Leche TV y accede al contenido que subimos semana a semana. Dale clic al botón, activa la campanita y participa de nuestra comunidad dejándonos tus comentarios. Yo soy Felipe Valenzuela. Estamos en Fondo Loma Blanca, en el sector de Caracol. Esto queda de San Pablo a la costa. Este campo trabajo yo hace unos 13 años ya. Es un fondo familiar. Cuando mi abuelo quiso delegar, entramos nosotros, la tercera generación, digamos, a hacernos cargo. Hicimos una sociedad que se llama Agrícola Santa Julieta y manejamos alrededor de 700 hectáreas, que son 2 campos propios. Estamos diversificados, nos dedicamos a la siembra, ese es nuestro fuerte, la rotación con cereales, trigo, avena, raps, cebada, pero también combinamos con ganadería y otros cultivos también como avellanos europeos. Estamos incursionando desde hace 2 años atrás, tenemos una plantación de avellanos europeos. Lo que es ganadería, lo que ustedes están viendo acá, estamos haciendo el último periodo, que es la engorda, la finalización del periodo. Nosotros compramos el animal de alrededor de 200 o 300 kilos, pasamos el invierno, forrajeamos y terminamos en verano. Lo que no se alcanzó a vender en noviembre o diciembre, se termina con un raps forrajero y se le adiciona ensilaje de pradera, que se fabrica aquí mismo, más grano como concentrado. En este caso estamos dando tritrical roleado. Glicoline es la energía precisa para el pre y posparto, mejorando notablemente los parámetros reproductivos de la vaca lechera. Glicoline, un producto con el respaldo de Prinal. Yo egresé de la Universidad Austral el año 2005 como médico veterinario. Trabajé de manera independiente 1 año. De hecho, me especialicé en caballos, me gustaba mucho la reproducción. Pero me duró bien poco, la verdad. Se me presentó la oportunidad de continuar con el negocio familiar, que a mí siempre me gustó mucho, desde chico. La verdad que veníamos todas las vacaciones al campo, siempre salíamos a andar a caballo con mi abuelo. O sea, era mi ilusión y mi sueño trabajar acá. Así que se me presentó la oportunidad y nos hicimos cargo desde el año 2007. Felipe tomó las riendas de un campo con casi 180 años de historia, donde la mirada sobre la actividad agrícola había evolucionado muy poco. Con este escenario, iniciar un proceso de modernización resultaba una tarea impostergable. Mi abuelo tuvo aquí crianza de chanchos, que los embarcaba en la estación de Caracol, arriba del tren. Toda la semana embarcaba un vagón con chanchos. Después hubo incursión en la lechería y al momento que nosotros recibimos y nos hicimos cargo, uno de los campos tenía vacas crianceras, habían 200 vacas crianceras y este campo hacía todo lo que es la recría. Algo de siembras tenía mi abuelo en su momento cuando nosotros recibimos, cuando él antiguamente se sembraba el trigo con trébol, los caballos de fuerza eran las yuntas de bueyes y el campo. Se sembraba harto en su época y se sacaban los sacos de arpillera al hombro de 100 kilos y también se embarcaban en Caracol, en la estación de Caracol. Pero el momento que nosotros recibimos era básicamente un fondo ganadero,
en donde ya el input de recursos era bastante bajo, las praderas estaban degradadas, no, faltaba meterle renovación. El comienzo no fue fácil. La escasa experiencia agronómica de Felipe provocó que las primeras decisiones no arrojaran los mejores resultados. Bueno, el año que nosotros partimos, el año 2007, fue cosecha del 2018. Excelentes precios, se auguraban fantástico futuro. Los granos, el trigo costaba 22 lucas. Así que partimos con el primer crédito sembrando, recuerdo, 60 hectáreas de cebada. Nos fue relativamente mal porque fue un año súper seco, la cebada rindió mal y más encima yo sin experiencia de nada me conseguí un par de trilladoras que eran unos canastos. O sea, uno después iba a ver la cosecha y te lo juro, la tapa de la retrilla de la trilladora había quedado abierta, no sé, y la ruma de cebada sí, pero una línea detrás de la trilladora. Bueno, metimos las vacas detrás, las vacas se comían toda la cebada, salieron súper gordas. Pero insistimos y aumentamos un poquito la superficie de siembra y los precios que habían estado acá arriba empezaron a descender. Y cuando ya el quintal estaba alrededor de 15 lucas, me planteé realmente si seguíamos en esto porque a esos precios no era sostenible. Y la verdad es que siguió bajando el precio, recuerdo cuánto, hasta 13.000 pesos y estuvimos en las cuerdas con una deuda así gigante de este porte. Y bueno, ahí fue donde nosotros decidimos contratar asesoría. Una decisión que generó un cambio radical y marcaría un punto de inflexión en el desarrollo de la empresa. Y logramos mejorar nuestros resultados de manera notable. O sea, nos pegamos un salto de un promedio de 80 quintales que habíamos estado los últimos años, nos pegamos un salto a 120 quintales, pero así, en un año. Y eso nos ha permitido empezar a salir a flote. Bueno, actualmente sembramos prácticamente todos, partimos con 60 hectáreas el primer año y hoy día tenemos entre lo propio y arriendo 700 hectáreas de cereales que van en rotación, pues se siembra trigo, avena, raps, cebada, eso, se va rotando. Fintox Pro Advance es una mezcla en polvo, absorbente y detoxificante de amplio espectro, indicada para todas las especies, eficaz frente a micotoxinas y otras endotoxinas, con efecto depurativo y hepatoprotector. Cuando Felipe asumió la administración de la empresa, uno de sus primeros objetivos fue modernizar el sistema, incorporando diversas herramientas tecnológicas que contribuyeran a incrementar tanto la eficiencia como la precisión de los manejos. Así como estamos con una asesoría, hoy en día también tenemos un programa que utilizamos para las siembras donde está todo digitalizado. Todo lo que nosotros hacemos, todas las labores, desde las pasadas de rastra, de cultivo, de incorporador, de fumigaciones, de fertilizaciones, todos los químicos con un inventario de bodega valorizado cada uno, entonces sabemos al dedillo cuáles son nuestros costos por hectárea y cuáles son nuestros rendimientos y nuestro margen. Y esta aplicación ha sido bastante útil y además la combinamos con otro poco de tecnología que tenemos en nuestro huerto de avellanos. Tenemos una estación meteorológica y una sonda de humedad y a través de un programa yo puedo ver hasta qué profundidad está la humedad, la evapotranspiración diaria que tenemos, la pluviometría, entonces podemos sacar estadísticas también de cómo se ha comportado el clima. Tan costosa como necesaria, la mecanización significó un gran salto adelante para la empresa. Cuando partimos acá, la joya, el tractor joya en cuanto a maquinaria, les voy a conversar un poco, teníamos un Ford 5610 y un Ford 6610. Esas eran nuestras dos maquinarias, nuestras joyas. Y con la siembra empezó el movimiento de sacos para arriba, llegaban camiones con sacos y la gente que a lo mejor no está acostumbrada a cargar sacos, hoy día son de 25 kilos, cuando yo partí eran de 50 kilos. Entonces llegaban 30 toneladas, 30 más y los viejos, la verdad que los lumbagos y las espaldas empezaron a molestar, a doler. Ya, compramos un cargador frontal y se lo pusimos al 5610 al Ford. Con los primeros maxi sacos ahí comenzamos ya la mecanización. Hoy en día ya hemos incorporado más maquinaria, tenemos 8 tractores me parece, 2 cargadores frontales. Este año metimos una trilladora al sistema, tenemos una trilladora que importamos usada de Alemania. Los carros graneleros, el campero con moto, hay una moto para el campero, una moto para el hombre que trabaja en el huerto de avellanos. Tenemos 4 camionetas en la empresa, todos andan movilizados para arriba y para abajo, cuando antiguamente yo era el primero en llegar y el último en irme porque tenía que pasar a dejar a todos los trabajadores a sus casas y era la verdad que agotador y es súper cómodo estar movilizado y contar con la autonomía, o sea que cada uno se movilice por su cuenta es una gran ventaja y libera a uno mucho de tiempo.
Y nuestras joyas en maquinaria son una fumigadora Yacto de 24 metros con piloto automático, con GPS, digamos, corte por sección automático, trabaja sola, fantástico, y una fertilizadora marca Rauch, que también va con su GPS y también tiene corte por sección automático. O sea, hoy en día las calles, hay calles de fumigación en el trigo, entonces va con el piloto automático y quedan pero derechitas. Y detrás se tira el de la fertilización por la misma calle, entonces funciona fantástico. Y las fertilizaciones son súper precisas, entonces los traslapos son mucho menores y eso que también genera un ahorro que es súper importante. En 700 hectáreas, el traslaparse un poco y gastarse a lo mejor 5 kilos más por hectárea, termina siendo 7 por 5, 3.500 kilos al tiro, en 5 kilos. Entonces, el ser preciso, la verdad que también genera un ahorro muy importante. Herramientas sin duda determinantes que, en opinión de Valenzuela, deben ser adquiridas con fundamento técnico, es decir, cuando sea estrictamente necesario. Yo creo que hay ciertas maquinarias que son básicas que nosotros podamos tener: la fertilización y la fumigación. El resto se puede tercerizar todo, y es algo que también hemos hecho mucho, trabajamos con prestadores de servicio, lo cual tiene una tremenda ventaja, que en un principio uno considera que los costos son altísimos, pero en esta nueva visión que le estamos dando para poder hacer los manejos y obtener buenos resultados, los tiempos son esenciales, los tiempos. Entonces, yo con una máquina, con mi tractor de 140 caballos, tiro un cultivador de 3 metros de ancho, no me da para más, y con eso me demoro mucho. Entonces yo llamo a un prestador de servicio, llega con un tractor de 300 caballos y mete un equipo de 12 metros de ancho y así, ¡pum!, el cultivo está listo. Entonces ahí también hay una coyuntura, hay un equipo muy bueno con el prestador de servicio, porque nos pican los rastrojos, nos hacen los cultivos, nosotros también hacemos cultivos, pero pedimos ayuda. Los cultivos, nosotros también tenemos sembradora, pero también pedimos ayuda porque la ventana de siembra a veces es muy estrecha. Entonces, este año, por ejemplo, el raps lo vino a sembrar una monosem, una sembradora que siembra cada 45 centímetros la hilera de raps. Para el resto de la siembra nos apoyaron una máquina Horsch, no me acuerdo el modelo de la máquina, pero una máquina de 12 metros de ancho, una Köckerling de 6 metros también, y además andábamos con máquinas chicas tipo Semeato, Great Plains, Tatú, andábamos con 5 máquinas de esas. Entonces sumábamos las grandes del prestador de servicio más las 5 nuestras, y es una locura, son 100 hectáreas de siembra al día, y en la logística, el acarreo de fertilizantes, de semillas, es una locura, pero así, ¡pum!, se termina la siembra de manera muy rápido, y hay que estar muy atento en cuanto a la profundidad y que vaya quedando bien y que las dosificaciones sean las correctas, porque cuando se avanza muy rápido uno pierde un poquito el control. Pero logramos sembrar en las ventanas climáticas que corresponden, así que así hemos funcionado muy bien. Más allá del salto que ha significado la actualización tecnológica, para Felipe, los cimientos del sistema deben ser la gestión técnica y una planificación agrícola de largo plazo. Yo, al ser veterinario, entré y de manera bastante principiante, me costó mucho planificar, por ejemplo, la conservación de forraje. ¿Cuántas hectáreas vamos a dejar para hacer pasto seco? ¿Cuántas hectáreas vamos a dejar para ensilar? Teníamos una chopper. Después los años te van dando un poquito la experiencia, pero claro, yo no tenía las herramientas a lo mejor de un agrónomo que sí permiten hacer una planificación forrajera y saber en cuánto rendimiento va a tener una pradera o un ensilaje o un cultivo suplementario. Actualmente nos dimos cuenta de que teníamos mucha carga animal, por ejemplo. Teníamos muchos animales para las hectáreas que tenemos y eso nos generaba un elevado costo de alimentación y un menor margen por kilo. Aquí también entró un asesor, que es Gerardo Ramírez, que nos ayuda, y hicimos una planificación y logramos ajustar la carga animal por hectárea. Entonces ahora nuestro sistema funciona mucho mejor, pues. Tenemos el pasto que necesitamos, los animales consumen prácticamente todo desde el suelo, lo talajean. Conservamos forraje para utilizarlo de manera estratégica, como un suplemento ahora en verano, cuando ya las praderas no quedan. Y estamos en febrero, a 17 de febrero, hoy día el campo, esto es lo último que hacemos, se terminan de comer los animales el raps forrajero, un poco de silo y el campo se vacía. Queda vacío de animales porque esto se seca y la verdad que hay cero producción. Y volvemos a comprar en mayo, junio, aprovechamos a lo mejor que también hay unas diferencias de precio, entonces de manera estratégica hacemos la compra de animales, suplementamos un poco en invierno y hacemos la engorda con los pastos de primavera. Entonces el asesor ahí fue clave. Y lo mismo que en las siembras, en la rotación de cereales, cuando llegó el asesor nos dimos cuenta de que estábamos cometiendo un error muy grande y teníamos una mala rotación, es decir, teníamos
muchas veces trigo, o hemos repetido muchas veces cereales, trigo, avena, cebada. De hecho, tuve un evento de mal del pie y que fue terrible porque los rendimientos se van al piso. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos con el asesor fue no fijarse en el margen por hectárea del año del cultivo, sino que hacer la mirada a largo plazo. Se planifica la rotación a 10 años, por ejemplo, y a eso me refiero con largo plazo, o sea, van 10 años planificados, y lo que nosotros hacemos en el fondo es sacar del total de hectáreas anuales el promedio, porque hay años en donde los precios también, como les dije, que no nos han acompañado mucho. En el raps hemos tenido margen así de 20 lucas o de 0 pesos, y el trigo sí ha tenido un buen margen. La avena también antes costaba 100 pesos, hoy día está pasando por un periodo excelente, la avena está a más de 200 pesos. La verdad, este es un buen año. Yo siempre digo, la agricultura es cíclica. Partimos en el año 2007 con precios acá arriba, comenzaron a bajar, pero claro, si nosotros nos hubiésemos retirado del rubro cuando estábamos acá abajo, nos íbamos a perder la vuelta de esta curva, y que en este momento está acá arriba y nos tiene muy contentos porque este es el año que mayor superficie tenemos sembrada. Entonces, el fijarse no en el margen anual del cultivo, sino que tomarlo en su conjunto, hacer un promedio en el margen por hectárea de entre todos los cultivos, es donde hay que fijarse. No porque este año esté bueno el precio del trigo voy a poner trigo, o porque está bueno el precio de la avena vamos a poner avena. Lo que sucede, y también la avena, por eso también van los precios así, porque un año está bueno, el otro año todos ponen avena y el precio se derrumba. Nosotros no estamos tan sujetos a eso, sino que vamos a nuestra planificación a largo plazo, y el tener una buena rotación en los cultivos nos permite tener cultivos sanos, con menos enfermedades, con buena estructura de suelo y obtener alto rendimiento. Nuestro récord de rendimiento, pero que yo nunca me lo esperé que fuera tan alto, fueron 130 quintales hace 3 años atrás en trigo. Realmente espectacular, así promedio de campo, 130 quintales, fue realmente increíble. Una planificación estratégica donde la capacitación y la gestión del recurso humano ocupa un lugar central. El tener buena gente o tener gente capacitada, yo encuentro que es fundamental, y tenerlos con las herramientas para que ellos puedan desarrollar bien su trabajo y de manera eficiente. Nosotros partimos también, era una de las cosas que me criticaron los asesores inmediatamente, te sacan estadísticas, números, ¿cuántos trabajadores tienes por hectárea o cada 100 hectáreas? Que deberíamos haber tenido un trabajador cada 100 hectáreas y nosotros teníamos 2. Entonces teníamos el doble de trabajadores, y eso también hace que tus costos sean muy altos. Éramos en su momento como 15 o 16 personas, éramos hartos. Y hoy en día somos como 8, básicamente los que hacen las labores, digamos, de fertilización, fumigación, cultivo y camperos son, claro, 6 personas nada más. La capacitación de los trabajadores la hemos generado nosotros mismos acá en el campo. A mí me preocupa mucho también el bienestar de los trabajadores. Si bien es cierto, no pagamos los mejores sueldos del mercado, porque las lecherías a lo mejor pagan mucho más, así también trabaja la gente y se sacrifican por los esfuerzos, pero claro, nosotros teníamos a lo mejor sueldos un poco más bajos y hoy en día tenemos sueldos mucho mejores, y yo con gusto, cuando llega fin de mes, ya hago una buena liquidación de sueldo, porque significa que mi trabajador también está bien. Y el hecho de poder pagar más también permite contratar gente más calificada. Desde un comienzo, el Plan Agrícola de Felipe Valenzuela contempló la diversificación, donde el avellano europeo siempre apareció como la carta más atractiva. Solo faltaba el capital, que finalmente llegó de una forma inesperada. Hace unos 4 años atrás nos avisaron de que por aquí, por este campo, va a pasar un tendido eléctrico de alta tensión. Se acercó con nosotros la empresa concesionaria a negociar, y nos dimos cuenta de que, bueno, por un lado nosotros no queríamos las torres, la verdad que es un tremendo perjuicio, ruido, es contaminación visual, pero bueno, van a pasar por aquí y eso era norma, así que dijimos, bueno, con esos recursos vamos a utilizarlos para poner los avellanos europeos. Entonces, hoy en día se acaban de terminar las negociaciones, el avellano ya tiene 2 años del huerto, tuvimos que de alguna manera hipotecar hasta los calzoncillos y logramos plantar. Y de cierta manera yo estoy muy contento que nos hayamos demorado. ¿Por qué? Acá a la zona llegó una empresa con variedades nuevas. Lo tradicionalmente plantado acá son variedades Barcelona y Gifoni, y llegó una empresa que puso un vivero aquí en la zona y que tiene un mercado propio, o está generando un mercado propio. Ellos exportan directamente a Europa, a diferencia de toda la producción nacional básicamente que la compra el grupo Ferrero. Esta empresa tiene su propio mercado y las variedades que ellos traen tienen objetivos diferentes.
Nosotros tenemos una variedad que se llama Yamhill. La Yamhill tiene una fruta un poquito más pequeña y va directamente a la industria chocolatera y tiene un potencial de rendimiento mucho más alto. Que nos hayamos demorado en hacer la inversión a mí me tiene muy contento porque logramos incorporar variedades nuevas que van a un mercado diferente y de alto potencial. Logramos incorporar también tecnología, tenemos telemetría en el campo, entonces podemos revisar y tener parámetros de suelo, climático, tenemos fertirriego, todo manejado con una aplicación a través del celular o del computador donde yo programo lo que yo quiero hacer. Entonces, para mí, el huerto que tenemos es la verdad que es un Fórmula 1, es un Mercedes-Benz, porque está fantástico. Nos gastamos hartos recursos porque estamos convencidos de que las cosas hay que hacerlas bien desde un principio. Entonces, por ejemplo, se subsoló con garra, con excavadora, todo el campo, o sea, la superficie, las 20 hectáreas que son, con garra, con excavadora, que la primera vez que escuché que nos sugerían hacerlo, yo no me lo podía creer, no encontraba que era innecesario, que los suelos acá eran suficientemente profundos. Pero claro, nos invitaron a hacer una visita a Martínez y Valdivieso, nos invitó a ver huertos de cerezo a la zona central, porque estábamos ahí, pues, entre los cerezos que estaban en un boom y que los márgenes son increíbles, y los avellanos. Y fui a ver huertos de cerezo a la zona central y saqué mucho aprendizaje. Y uno de ellos fue que en la preparación de suelo hay solo una oportunidad para hacerlo bien, que es antes de plantar. Después es muy difícil arreglar en profundidad el suelo. Puedes hacer todo lo que tú quieras arriba, agregar ácido húmico y qué sé yo, pero si haces una calicata y tu suelo está compactado y las raíces no pueden explorar, no hay nada que hacer. Entonces es como ponerle un techo a la producción. Entonces nosotros partimos preparándolo bien desde un principio. Y si bien las cerezas aún son muy tentadoras, yo le tengo miedo porque es fruta fresca, hay que meter un montón de gente para la cosecha y como están las condiciones en el país, que si hay un paro portuario y no se puede exportar y la fruta se echa a perder, terrible. Este año precisamente tenemos la mosca de la fruta que llegó al barrio y como nunca, primer año, todas las cerezas, las silvestres, todas están llenas de mosca de la fruta, que se le forma un gusanito y ya la cereza silvestre no te la puedes comer. COVID. Los precios en China que pillaron o se inventó una noticia, un fake news, cerezas con COVID de Chile, se paró el mercado. Los precios de a lo mejor $10 bajaron hasta $2 el kilo, o sea, el mercado realmente se derrumbó. Entonces, si bien es cierto, los márgenes son, o la utilidad es mucho mayor, también así los riesgos. Y por un tema de un buen dormir, de dormir tranquilo en la noche, decidimos colocar un fruto como el avellano, que es un fruto seco, que si está botado en el suelo no le pasa nada, que es mecanizable, poca gente, por eso lo decidimos. Ya con 13 años a la cabeza de la empresa y resultados más que interesantes que mostrar, Felipe Valenzuela está en posición de transmitir su experiencia a las nuevas generaciones de agricultores. Una de las cosas que sucede mucho en los campos es que las empresas familiares duran 2 generaciones, 3 y después desaparecen, porque no hay continuidad. O sea, es decir, los campos que manejaba a lo mejor el abuelo, ya los nietos no los manejan o se vendieron o los compraron grandes grupos económicos. Yo creo que es clave en el campo hacer una planificación en la organización, primero que nada, y que se lo recomiendo a todas las personas jóvenes que sus papás tengan campo, que se planifiquen, que puedan hacer una sociedad en donde hagan una planificación de la herencia, que les puede servir, si no quieren trabajarlo, lo podrán arrendar, pero ya van a tener organizado un poco su participación en el campo, para que no tengan que dividirlo, esto de dividir, o sea, llegan las generaciones nuevas y al campo se le pone una raya aquí, otra acá, y cada uno tiene un pedazo, y finalmente terminan desapareciendo y terminan vendiéndose, o llega uno más grande y se compra todo. Yo por ahí recomiendo que hagan una organización en cuanto a la parte administrativa. Y segundo, que si quieren trabajar en el campo, hagan una buena planificación. No partan así con, yo creo que va por aquí la cosa, no. Hagan una planilla Excel, hoy en día cualquiera maneja una planilla Excel, métanle lápiz, métanle costo y tienen que ir con todo, convencidos, al 100%. O sea, hay que meterle recursos para que usted genere, métanle recursos, con todo. Eso, bien planificado y bien organizado. Contraten asesores, porque la verdad que uno no se las sabe todas, para eso están los asesores, y las asesorías se pagan solas. No olvides compartir este video y suscribirte a nuestro canal de Leche TV. Podrás mantenerte informado del contenido que subimos semana a semana. También puedes dejarnos tus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Revista de Leche. Hasta la próxima.
Agronauta fue presentado por Glicoline, de Prinal, Fintox Pro Advance, de Proseed International.